Los reyes católicos Fernando e Isabel. Luego de la caída del Imperio Romano en el siglo V, el poder político en Hispania quedó dividido en pequeños reinos. Estos reinos, a su vez, se dividieron en feudos, quienes ofrecían fidelidad y protección a sus respectivos reyes. A este sistema se le conoce como feudalismo. Sin embargo, a pesar de las divisiones territoriales de los reinos, muchos pueblos mantuvieron la cultura que habían adquirido de los romanos, incluyendo el idioma latín y la religión católica. A principios del siglo VIII, Hispania fue invadida por el sur, por tropas sirias, árabes y moras, quienes se transportaron desde el norte de África. Estos traían una nueva cultura y religión conocida como el Islam. Para el siglo X, la capital del califato islámico se encontraba en Córdoba. Estos no se preocuparon mucho en dominar las áreas montañosas donde estaban agrupados los cristianos, porque continuaban recibiendo tributos de su parte. Córdoba fue un estado fuerte imponiendo su cultura y religión hasta principios del siglo XI. Cuando las tierras de Toledo fueron tomadas por el rey Alfonso VI de Castilla y León, y la parte sur fue ocupada por el reino de Aragón y el condado de Barcelona. Las guerras por las tierras entre los estados islámicos y los cristianos continuaron hasta el siglo XIII, cuando podía apreciarse la expansión hispano-cristiana y el fin del Islam en la región. Es importante señalar que, a pesar de que esta disputa de cristianos contra moros era en la región de Hispania y que no participaron directamente en las guerras de las cruzadas que se estaban llevando a cabo simultáneamente en Tierra Santa, algunos historiadores lo toman en consideración como parte del conflicto, ya que estaban defendiendo al cristianismo frente a los invasores musulmanes de la época. Para este tiempo, el reino de Castilla dominaba gran parte del territorio del norte, incluyendo las montañas, donde creció el mercado de la lana gracias a la crianza de ovejas. Además, Portugal y Aragón se expandieron hacia otras regiones. Portugal hacia el norte de África y Aragón por las regiones marítimas hacia Grecia. Al llegar el siglo XV, los reinos cristianos de la península ibérica eran Navarra, Portugal, Castilla y Aragón, quedando Granada como único reino musulmán. Pero a finales de siglo, esto cambió cuando surgió la unión entre la dinastía del heredero del trono de Aragón y la pretendiente del trono de Castilla y León. El matrimonio entre Fernando e Isabel. El mismo se llevó a cabo el 19 de octubre de 1469. Ellos obtuvieron un permiso especial otorgado por el Papa, ya que tenían un parentesco muy cercano por ser primos. Además, algunos historiadores indican que no tenían la edad requerida para casarse. Ya casados por la Iglesia Católica, con el poder que habían adquirido, pudieron expandir el mercado de la lana y otros productos por vía marítima. Así, juntando ambos reinos, llegaron a distancias remotas. Pero ese no era el único problema, ya que con su matrimonio crecieron los conflictos que se habían dado con el reino de Portugal. Estos habían comenzado con las guerras de sucesión entre los herederos de la corona de Portugal y los de Castilla. Para terminar con las guerras, en el 1479 se firmó un acuerdo conocido como el Tratado Alcachobas-Toledo. Los principales acuerdos del tratado fueron que el rey de Portugal, Alfonso V, renunciara al trono de Castilla, y los reyes católicos, Fernando e Isabel, renunciaran al trono de Portugal. Además, ambos reinos convinieron que Portugal sería dueño de las tierras que descubrieran, al este de las Islas Canarias, mientras que lo que se encontrara al oeste le correspondería a España. Habiendo resuelto este asunto, surgió un nuevo obstáculo que les impedía el paso por la ruta de la seda, para llegar hasta las Indias, conocido como los turcos. Estos se habían apoderado de Constantinopla en el 1453 y habían avanzado hacia el oriente, prohibiendo el paso por el Bósforo a los países de Occidente. Hoy día se conoce como Estrecho de Estambul. Por eso, ya los navegantes portugueses habían comenzado a buscar nuevas rutas hacia las Indias, pasando a lo largo de la costa occidente de África. Para ese tiempo, surgió la figura de Cristóbal Colón, quien había forjado un nuevo plan para llegar a las Indias, viajando hacia el occidente para evadir la ruta de la seda, y fue a solicitarle ayuda al rey de Portugal Juan II.
conocido como el príncipe perfecto, pero este le negó su apoyo. Entonces fue a hablar con los reyes católicos Fernando e Isabel, pero el Consejo Real no creyó la idea que éste les presentó, de que la tierra era redonda, y también le negaron su ayuda. Al transcurrir el tiempo, Cristóbal Colón piensa ir a Francia a hablar con el rey, y en el camino se detiene, en un monasterio conocido como el convento de Santa María de la Rábida, para pedir comida y agua para su hijo, y el prior del convento, Fray Juan Pérez, lo ayuda. Colón le cuenta su historia y éste intercede por él ante la reina Isabel. Fray Juan Pérez conocía a la reina personalmente, ya que era su confesor, y le interesó en el proyecto de Colón. Luego, ella convenció al rey Felipe, explicándole que ganarían grandes riquezas y honores encontrando esta nueva ruta. Además, para ese momento, España ya había culminado la guerra contra los moros y habían obtenido la victoria. Cristóbal Colón obtuvo permiso de los reyes para su travesía, firmando unos acuerdos para garantizar su estabilidad económica y su futuro. Estos acuerdos son conocidos como las Capitulaciones de Santa Fe. El texto fue redactado por Juan de Coloma, quien era caballero y político de la Corona de Aragón. Este era el secretario real y hombre de confianza del rey Fernando. Las Capitulaciones de Santa Fe se firmaron el 17 de abril de 1492. Mediante este acuerdo, Colón obtenía para él y sus descendientes los títulos de almirante, virrey, capitán general y gobernador de las tierras que descubriera. Además, obtendría el 10% de las riquezas encontradas o producidas. Actualmente, el original de este histórico documento se conserva en el archivo de la Corona de Aragón, en España. Cristóbal Colón partió el 3 de agosto de 1492, desde el puerto de Palos en 3 barcos carabelas, desde el puerto de Palos junto a los hermanos Martín Alonso y Vicente Yáñez Pinzón, y sus tripulantes. Y pisó tierra en lo que, para él, eran las Indias el 10 de octubre del mismo año. Este llegó de regreso al puerto de Palos, el día 15 del mes de marzo de 1493, y acto seguido se presentó a los reyes, y le llevó los frutos y las piedras preciosas que había encontrado, así como un grupo de nativos de las tierras visitadas. Esto motivó al rey Fernando a comprar la mitad del puerto de Palos, para que, en los futuros viajes, el lugar donde partieran y desembarcaran sus barcos fuera un lugar seguro y no tuvieran problemas de comercialización con ninguna otra ciudad. Colón les explicó a los reyes sobre la necesidad de evangelización de estos pueblos, ya que pudo observar en ese corto periodo de tiempo que eran politeístas y adoraban otros dioses. Además, algunos eran antropófagos, ya que practicaban el canibalismo. Así, dio comienzo la colonización, evangelización y unión entre dos mundos. Cuando se comenzó a comentar en Iberoamérica que Colón había llegado a las Indias, el rey de Portugal dijo que se había violado el Tratado Alcachobas-Toledo, y los reyes católicos buscaron el apoyo de la Iglesia para resolver esa disputa. Fue entonces que solicitaron mediación del Papa Alejandro VI y en respuesta, éste expidió unos decretos conocidos como bulas alejandrinas. Entre el 15 de marzo y el 25 de septiembre de 1492, este periodo de tiempo comprende entre el retorno del primer viaje y la partida del segundo viaje de Cristóbal Colón. La primera bula, emitida el 3 de mayo de 1492, se conoce como intercoetera. En esta bula se le concede a España el dominio exclusivo y perpetuo de los nuevos territorios y se establece que todas las tierras descubiertas por Colón y las que posteriormente se descubrieran serían para Castilla. La segunda bula se emitió el 4 de mayo de 1492. Esta se conoce como bula de partición. Aquí, el Papa fija una línea divisoria de norte a sur a 100 leguas al este de las Islas Azores y Cabo Verde, y señala que todas las tierras descubiertas al oeste de esa línea pertenecían a España y las descubiertas al este pertenecían a Portugal. Así, dieron comienzo los viajes de exploración y la colonización del Nuevo Mundo. En julio de 1493, luego del segundo viaje de Colón, se emitió la bula eximia de Botionis, donde se ampliaron los dominios asignados a España,
Pero el rey Juan II de Portugal no estuvo de acuerdo y prefirió negociar directamente con la corona española, firmando un nuevo acuerdo conocido como Tratado de Tordesillas el 7 de junio de 1494. Este tratado indicaba que se mantenía la línea divisoria, según había estipulado el Papa, pero sería desplazada más hacia el oeste, lo que le dio a Portugal oportunidad de colonizar a Brasil. 2 años más tarde, el 19 de diciembre de 1496, el Papa emitió la bula Sicomenit, donde otorgaba el título de reyes católicos a Fernando e Isabel, y estipulaba que dicho título sería heredado por los descendientes del trono. Fernando e Isabel procrearon 5 hijos: Isabel, Juan, Juana, María y Catalina, los cuales contrajeron matrimonio con otros miembros de la realeza europea. La reina Isabel falleció de hidropesía el 26 de noviembre de 1504, en el Palacio Real. Esto es una condición que genera la retención de líquido en el cuerpo, usualmente causado por enfermedades del corazón, riñones o sistema digestivo. Por su parte, el rey Fernando falleció el 23 de enero de 1516, en una provincia de Cáceres llamada Madrigalejo. Y a pesar de que éste se había casado por segunda vez con Germana de Foix, quien era sobrina de Luis XII de Francia, pidió en su testamento ser enterrado junto a su primera esposa, y actualmente los restos de la pareja reposan en la Capilla Real de Granada.